Bien, eso por parte de de la primera sesión, ¿no? Donde hemos visto sobre lo que es currículum vitae, de qué manera debemos presentar y tener nuestro currículum vitae, ¿no? Es muy importante. Entonces, yo me imagino que ustedes ya han pasado por este procedimiento, ¿no? Donde ya en algún momento quizá han pasado por una entrevista de trabajo, ya han pasado por lo que es la entrega o el envío del currículum vitae. En esta segunda parte, que correspondería a la segunda sesión, vamos a ver lo que son pruebas de selección, ¿ya? Y vamos a tratar de llegar a lo que es entrevista personal o a la entrevista de trabajo. Dentro de las pruebas de selección, como les decía, muchas de las organizaciones o empresas donde uno se va a presentar, pues toman en cuenta, y es un punto muy importante, estas pruebas de selección, ¿no? Vamos a encontrar diferentes pruebas de selección. Por ejemplo, ¿no? ¿O qué es una prueba de selección? Pues obviamente son métodos, ¿no? Donde van a reunir información sobre una persona, donde nos van a medir aptitudes, capacidades, personalidad, intereses, incluso hasta valores personales, profesionales. ¿Cuáles son los objetivos de estos exámenes? Pues, ¿no? Predecir algunos comportamientos, ¿no? Sobre todo en situaciones en las cuales nosotros como trabajadores nos vamos a encontrar, que es el trabajo bajo presión, ¿no? También nos van a indicar sobre el buen desempeño, también nos van a decir algunas aptitudes o cualidades que nosotros tenemos, ¿no? O rasgos de personalidad también, que si somos idóneos o no para ocupar ese puesto, ese cargo dentro de un grupo. Entonces, vamos a encontrar que van a haber algunas o varias modalidades, ¿no? Como pruebas de conocimiento, test psicotécnicos, test de personalidad, incluso dinámicas de grupo. Ahora que estamos viendo todas las entrevistas, pues no, las convocatorias son de manera virtual, entonces donde las dinámicas de grupo se cortan, ¿no? No vamos a encontrar, pero sí vamos a encontrar pruebas de conocimiento, test psicotécnicos o psicológicos también que nos van a enviar a una plataforma, ¿no? Donde vamos a rellenar la información que nos están pidiendo. Entonces, estas pruebas de conocimiento, por ejemplo, ¿no? Sobre todo, aquí nos van a evaluar los conocimientos, el grado de destreza y los que nosotros tenemos para desarrollar dentro de un trabajo específico, de un trabajo concreto, ¿no? Aquí sobre todo nos van a medir en cuestión o de formación, en cuestión de experiencia. Si me estoy presentando para un puesto, por ejemplo, para trabajar en un banco, en una entidad financiera, entonces obviamente en la prueba de conocimientos me preguntarán, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tanto conozco sobre tasas? ¿No? Puede ser. ¿Qué tanto conozco sobre entidades financieras? Me podrían preguntar de repente si conozco cuáles son los entes que regulan el sistema financiero, etcétera. Si yo me estoy presentando para un puesto de ingeniería, por ejemplo, me preguntarán de acuerdo pues a mi carrera, ¿no? De acuerdo a la experiencia y a mi formación. Entonces, sobre todo esas son las pruebas de conocimiento. Si me voy a presentar a trabajar a la SUNAT, me preguntarán igual, ¿no? Algunas labores que yo voy a realizar o cuál es el funcionamiento o la función de la SUNAT, por ejemplo. Entonces, estas pruebas de conocimiento en muchas entidades van a ir después de la preselección, ¿no? Después de que tú has enviado tu CV, entonces va a venir la prueba de conocimientos. Muchas veces la prueba de conocimientos va a venir acompañada, ¿no? Va a venir acompañada de los test psicotécnicos o psicológicos. Entonces, estos tests sobre todo van a evaluar, ¿no? Algunas capacidades, razonamiento verbal, creatividad, memoria, aptitudes numéricas, entre otros, ¿no? Entonces, eso es lo que van a evaluar. Entonces, definitivamente estos tests, ¿no? Tienen un tiempo límite, ¿no? Que, como les decía, muchas veces viene acompañado de la prueba de conocimiento. En algunas entidades, los test psicológicos o psicotécnicos ya no lo están realizando, como ahora es de manera virtual, solamente es el examen de conocimiento. También dependiendo de la entidad, ¿no? Muchas veces en estos test psicológicos hay personas que se equivocan, ¿no? O que resulta que nos sale una cierta nota en cuestión de personalidad, donde como entrevistador
te ponen alerta, ¿no? ¿Por qué está saliendo? Ciertas características que muestran estos resultados, por ejemplo. Entonces, hay que tener en cuenta y leer bien cuando nosotros tenemos test, estos tipos de test. Muchas veces nos preguntan, ¿no? Y las preguntas son repetidas en algunos casos. Por ejemplo, este que les presento es sobre todo no nos dice, ¿no? ¿Quién es el padre de tal? Si es el hermano, el hijo, su nieto. Entonces, son preguntas como que para pensar un poquito de razonamiento sobre todo, ¿no? Igual para rellenar, cuál es lo que sigue. Entonces, son preguntas sobre todo también para observar, ¿no? Estas de dibujos son para observar. Hay algunas pruebas donde te piden dibujar, por ejemplo, te piden dibujar. Te dicen, ¿no? Dibuja una persona debajo de la lluvia o dibuja una persona sobre la lluvia. Es muy diferente debajo y sobre la lluvia. O te dice, dibújate, te dice. Entonces, hay que tener en cuenta qué es lo que se califica cuando te vienen este tipo de exámenes, ¿no? Te dice dibújate o dibuja una persona, tener en cuenta y tener cuidado al momento de dibujar, ¿no? Los dedos, ¿no? Los dedos, ponerle las uñas en la cabeza, ¿no? Tener el cuidado de dibujar las orejas que vayan a una misma altura, a una misma dirección, igual que los ojos que vayan a una misma dirección, ¿no? Tener en cuenta eso. Muchas veces una oreja está más arriba, la otra está más abajo. Ponerle cabello, por ejemplo, ¿no? Tener cuidado en eso. Ahora también, si te dice dibújate o dibuja una persona, es importante que dibujemos el piso, ¿no? Que la persona no esté flotando, que nuestro dibujo no esté flotando. Es importante también por ahí también ponerle, ¿no? El cielo, ¿no? Dibujarle un poquito del cielo. Y si ya queremos ir un poquito más allá, pongámosle pues de repente el sol, detrás pongamos, o al costado pongámosle un árbol, ¿no? Entonces, también depende de cómo tú quieras dibujar. Otro también es recomendación, ¿no? Que si te dice dibuja un animal, que dibujes, no sé, un gatito, un perrito, lo más básico, el animal más básico y más fácil de dibujar también, pero que tengas cuidado también ¿no? En qué dirección le pones las orejitas, por ejemplo, igual, ¿no? Los ojitos, que le pongas una nariz, que le pongas boquita. Entonces, eso también hay que tener en cuenta al momento de evaluar. Y pues de esa manera uno también va a evaluar y va a decir, no, esta persona es de repente más comprometida, quiere ir más allá de lo que se le pide. Ojo con eso. Si es que nos pidiesen dibujar, ¿no? ¿Qué más? Sí, pues, como les decía, en este tipo de exámenes hay que tener en cuenta que se tiene que leer detenidamente las instrucciones. Muchas veces las preguntas se repiten o muchas veces se repiten, pero en algunos casos te dice sí y en algunos casos te dice no. Entonces hay que tener en cuenta. También, ¿no? Es importante responder las preguntas en el tiempo que nos dan. Si nos dicen 20 minutos para responder. Entonces, si son 10 preguntas, dividir, ¿no? 2 minutos para cada pregunta. También es importante que respondamos rápido, pero no precipitándonos, ¿no? Sino tener cuidado con la paciencia y teniendo en cuenta el tipo de pregunta. También, ¿no? Si no sabes una pregunta, dejarla y pasar a la siguiente. Y luego responder la que te faltaba, ¿no? Y por último, verificar siempre los datos, ¿no? Tus datos que son correctos sobre todo eso. ¿Qué más? En algunos test de personalidad también, ¿no? Que son formularios, ¿no? Donde nos hacen preguntas sobre los rasgos de personalidad, como dice aquí en su nombre, ¿no? Sobre todo el autocontrol aquí y las emociones es lo que van a ver aquí. ¿Qué manera va a influir si vas a encontrarte en un trabajo bajo presión? ¿Cómo va a influir tu personalidad? ¿De qué manera vas a poder enfrentar si es que hubiese algún problema? ¿No? Entonces, aquí en estos test de personalidad no hay respuestas o buenas o malas, sino que aquí vamos a evaluar bastante de qué manera estás respondiendo tú, ¿ya? Obviamente hay que tener en cuenta que cada tipo de persona es muy diferente, tiene una personalidad muy diferente. Pero vamos a ver aquí, vamos a evaluar bastante de qué manera estás respondiendo,
sobre el ejercicio que se te presente o sobre algún problema que se te presente, ¿no? Muchas veces, como les decía, te viene la pregunta sí o no, ¿no? Para responder, ¿no? Por ejemplo, ¿se enfada alguna vez? ¿No? ¿Ha mentido alguna vez? ¿Le gusta ganar en los juegos? Son algunas de las preguntas que nos hacen para saber o medir eh, el tipo de personalidad que nosotros tenemos, ¿no? Tenemos algunos test. Ahora, en esta sesión les voy a enviar unos test para que ustedes puedan responder y también para que puedan ver de qué manera son los test, de qué manera se elaboran y cómo puedan responder, ¿no? Y algunas recomendaciones igual, ¿no? Leer detenidamente, ¿no? Con atención estas preguntas, siempre con calma, ponerle sentido común y ser tú mismo, ¿no? Ser tú mismo, no exagerar, no mentir tampoco, ¿no? Tampoco no intentar adivinar las respuestas, ¿no? Sino responder lo que tú sabes, de qué manera piensas y colocar eso, ¿no? No inventar ni exagerar. Y por último, pues, o antes se realizaban las dinámicas en grupo, ¿no? Yo tuve, por ejemplo, hace años tuve la oportunidad de presentarme a una empresa donde participé en estas dinámicas de grupo, ¿no? Y era parte de la evaluación. Y son muy importantes estas dinámicas porque tú te puedes desenvolver, porque aprendes a escuchar o captas lo que la otra persona, si son en el grupo, son 5, son 6, entonces captas de cada uno su forma de pensar, cómo se expresan, quizá la experiencia, ¿no? Te ponen un caso específico y que tienes que resolver con tus compañeros o de repente te dan tiempo para que puedan dialogar entre ustedes o si no, no te dan tiempo y solamente responden. Pero las dinámicas sobre todo es para que tú seas abierto, seas libre, ¿no? Al momento de responder o al momento de trabajar también en equipo. En estas dinámicas de grupo también se observa bastante si tú, si te gusta y puedes trabajar en equipo o no. Entonces, estas dinámicas son para eso, ¿no? Entonces, definitivamente en estas dinámicas, pues es 6, 8, hasta 10 personas, ¿no? Donde van a ver, pues, donde van a estar supervisores, van a estar observando sobre todo, ¿no? Estas dinámicas es de observación, no es de observación. Va a haber un tiempo límite y donde cada candidato pues va a participar y va a explayarse, va a comunicarse. Entonces, eso es la función en realidad de este tipo de evaluaciones, ¿no? De las dinámicas. Entonces, ¿qué es lo que se evalúa? La capacidad de comunicación que tú tienes, la iniciativa. La iniciativa es muy importante. Tu audio por ahí. También de qué manera tú estás solucionando los problemas que se te presentan, ¿no? ¿Te gusta trabajar en equipo? ¿Tomas decisiones o no? ¿Eres flexible o quieres imponer nada más? Entonces, es de observación sobre todo, ¿ya? Ese tipo de evaluación, ¿no? Y como les digo aquí, hay algunos ejemplos donde te van a poner un cierto caso y tú de qué manera vas a resolver. En eso se trata este tipo de evaluaciones. ¿Qué más? ¿No? Recomendaciones, ser natural, ¿no? Participar, tener iniciativa, contribuir a tu grupo, ¿no? Dando algún alcance, alguna idea, ¿no? No ser muy agresivos, ni tampoco irse a los extremos. Entonces, siempre también escuchar y poner atención a los compañeros, ¿no? Y obviamente aportar soluciones, ¿no? Bien, en esta sesión hemos podido ver lo que son algunos exámenes, ¿no? Exámenes, tipos de evaluación, estos test psicológicos, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta esos chicos, estas recomendaciones que yo les estoy presentando, ¿no? También vamos a ver que dentro de este tipo de evaluaciones, ¿no? Vamos a ver que dentro de las participaciones en grupo, por ejemplo, o también dentro de una entrevista, porque hay entrevistas en grupo también. Entonces, es importante escuchar, no interrumpir a los compañeros o a la persona que está dirigiendo. También es importante memorizar los nombres, ¿no? Dentro si te toca una entrevista pues grupal, es importante memorizar el nombre de los compañeros o de las personas que están dentro de tu grupo. También es importante no ser hostil o de repente de poner una mala cara, ¿no? A los compañeros. Entonces, todo eso se está observando, se está observando.
y forma parte, ¿no? Dentro de una entrevista personal también forma parte esto de la observación, ¿no? De cómo te desenvuelves, de qué manera estás presentando. Yo tenía una amiga, por ejemplo, les comento esto, que fue la primera vez que se presentó a una entrevista, ¿no? Fue la primera vez que ella se presentó y se quedó tiesa, muda, se olvidó hasta de su nombre. Entonces, a veces el nerviosismo nos puede ganar, ¿no? A ustedes de repente les ha pasado, nos puede ganar el nerviosismo, entonces yo les recomiendo que tengan un caramelito de limón por ahí, ¿no? O que te puedas pellizcar de repente un poquito para que ese nerviosismo salga y para que pueda fluir tu presentación y tu entrevista pueda ser lo más natural posible. Bien. Entonces, hasta que este punto hay alguna consulta que ustedes tengan, alguna duda, algún comentario, chicos, algún de repente por ahí te pasó algo en una entrevista que tú tuviste, algo que quisieran comentar. Y una consulta, por ejemplo, yo he postulado dos entidades financieras. En las dos nos pusieron como 100 preguntas y eran psicosomáticos y más que nada de matemáticas, ¿no? Pero al final todos los postulantes llegamos exagerado entre 75, 80 preguntas. Ya las últimas ya se acabó el tiempo y si sabiendo que nos iba a llegar, ¿por qué lo ponen así? Mira, lo que pasa sobre todo, a ver, en las entidades financieras, eh, he tenido la oportunidad de trabajar en una entidad financiera. Muchas veces nos presentamos y los candidatos para uno o dos puestos somos 100 para uno o dos puestos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué ponen bastantes preguntas, ¿no? Y un tiempo límite. ¿Por qué? Porque lo que busca es que muchas personas, a ver, en este tipo de evaluaciones, por ejemplo, si te piden 100 preguntas, hasta las 50 preguntas, si tú has respondido más de 50 preguntas, tienes un punto a favor. ¿Por qué? En estas preguntas lo que busca es que el que responde más preguntas, el que responde más. Hay muchos que no logran responder. Hay otros que rellenan como sea, ¿no? Por tratar de conseguir la mayor cantidad de preguntas resueltas. Entonces, lo que buscan también es quitar a los candidatos, porque no todos llegan, ¿cierto? Primero, en cuestión, en Caja Huancayo, por ejemplo. Ahí primero es la preselección, ¿no? De currículum, ya. Luego viene lo que es el examen de conocimientos. De los 100 que se presentaron, en conocimientos fallaron, incluso es una nota mínima aprobatoria, ¿no? Creo que es de 15, creo que es aprobatoria que consideran ellos, o de 13 creo que es aprobatoria. Los que sacaron menos ya están descartados. Luego viene lo que es pruebas psicológicas y psicotécnicas, ¿cierto? Entonces, igual ahí no tratan de descartar. Entonces, tengamos en cuenta que también dependiendo de la entidad que nosotros nos presentamos, hay muchas veces que es dirigida también esta postulación, ¿no? O ese puesto. Entonces, sobre todo a lo que mencionaba el compañero, es más que nada no se logra responder, pero sí te califican en cuestión de la cantidad de preguntas que tú has respondido, ¿no? Pero si has respondido más de 50 preguntas, tienes un punto a tu favor. Es por eso que muchos no respondieron o se quedan, ¿no? También viendo la veracidad, pues, ¿no? Es que también este tipo de test psicológicos o otras, o estas pruebas de razonamiento verbal o de razonamiento matemático tienen también una cierta calificación o un cierto puntaje. Hay puntos a favor y puntos en contra, ¿no? Que te equivocaste también te resta puntos. Entonces va a depender del tipo de evaluación, pero yo les recomiendo que si son 100 preguntas, que te enfoques en más de 50, ¿no? Es por eso que te tienes que organizar. Si te dan 100 preguntas para 20, 30 minutos, porque así te dan, entonces que rellenes lo que no sabes, que lo dejes, ¿no? Que lo dejes y que sigas avanzando. Entonces, una vez que has finalizado con los que ya sabías, vayas a los que te faltan, ¿no? Esa es una recomendación. Otra consulta más que ustedes tengan.
¿Alguna consulta, chicos, anécdota que a ustedes les haya pasado? En mi caso, Miss, por ejemplo, yo he postulado lo que es Caja Huancayo, ¿ya? Y sí he pasado todos los filtros, todo, todo, todo. Llegué hasta la entrevista, al final, y, y ahí nomás se vino la pandemia y los declararon desierto. Uy, declararon desierto. Sí, pues con esta pandemia definitivamente hay muchos que se habían presentado, habían pasado, ¿no? Pero desistieron o decidieron también ya que esté como desierto, porque pues ahorita en la situación en la que estamos, pues no hay, ¿no? No hay muchos trabajos, muchas personas han sido despedidas, ¿no? Entonces sí, definitivamente eso hay que tener en cuenta. Último, por ejemplo, ahora que se vienen las elecciones, la OMPE, por ejemplo, hizo una convocatoria, ¿no? Para diferentes puestos, diferentes áreas. Y el proceso de selección de la OMPE, por ejemplo, es, ¿no? Primero la preselección, bueno, el envío y recepción de los CVs, viene el examen de conocimientos, que te vienen 20 preguntas con un tiempo limitado, ¿no? Luego de eso te viene lo que es entrevista, entrevista, te viene entrevista, donde te hacen 2 a 3 preguntas máximo. El tiempo es limitado, 3 minutos para cada persona. Entonces te preguntan, ¿no? Como ahora todo es virtual, te piden bueno, en cuestión de la OMPE, yo les comento, te piden tu DNI, y que te presentes, ¿no? Nombre completo y número de DNI. Luego te dan las preguntas, ¿no? 2 a 3 preguntas. Por ejemplo, la primera, ¿qué considerarías como características de, o a ver, te preguntan, por ejemplo, ¿qué es la OMPE? Por ejemplo, te dan 1, 2, 3, 4, 5, a lo mucho 15 segundos para que tú puedas responder. No sabes, pasan a la siguiente pregunta, pero son solamente 3 preguntitas. Entonces, en 3 minutos se acabó tu entrevista personal. Y de ahí ya viene lo que es el cuadro, pues, ¿no? De acuerdo al puntaje que has obtenido en cuestión de tu CV, en cuestión del examen y en tu entrevista. Son solo esos 3 procesos. En la SUNAT, por ejemplo, también, que está presentando bastantes convocatorias. ¿Cómo es en la SUNAT, por ejemplo? Viene primero lo que es evaluación curricular, luego viene el examen de conocimientos. ¿Cómo es el examen de conocimientos en la plataforma de SUNAT? Te envían un link para que ingreses a una plataforma. El examen es por pregunta, ¿no? También son 20 a 25 preguntas, pero por pregunta el tiempo es de 30 segundos, para que puedas marcar nada más, ¿no? Pero es 30 segundos y cambia la siguiente pregunta. 30 segundos cambia la siguiente pregunta. Entonces, imagínense que para la SUNAT, y quién no quiere trabajar para la SUNAT, pero para un puesto, 2 puestos, se presentan miles, ¿no? Y más ahora con lo que estamos viviendo, ¿no? Entonces, miles se presentan. Entonces, ¿por qué hace la SUNAT esto, por ejemplo? El tiempo límite que ponen. ¿Por qué? Porque obviamente tienes tanta cantidad de postulantes que tienen que ir, pues, desechando, ¿no? Entonces, por eso pone ese tiempo límite para ese examen. Entonces, si se dan cuenta, de repente no es que no sepas la respuesta, sino que a veces necesitas un poco de tiempo para que puedas pensar bien sobre la pregunta, ¿no? Entonces, ¿qué haces si ya te ganó el tiempo? Ya no pudiste responder, ¿cierto? ¿Qué más? Dentro de SUNAT, por ejemplo, para el examen de conocimientos, tiene en la plataforma que te envían el link, tiene una pantalla donde sale, donde tiene que estar prendida tu cámara, pues, ¿no? Tu cámara tiene que estar prendida. Entonces, de esa manera también ni para que puedas copiar o para que alguien te pueda dar las respuestas de esa pregunta, ¿no? Porque hay una cámara que te está grabando ahí. Por ejemplo, es una opción, ¿no? Entonces, con tiempo limitado, si se presentaron 1000, entonces, con el tiempo limitado, ya descarté a 200 o a 300 nada más en el examen de conocimientos. Entonces, de esa manera, ¿no? Se va descartando al personal.
También pues a veces en cuestión para trabajar dentro del Estado también muchas veces es direccionado, ¿no? Aunque algunos nos dicen que no. Entonces hay que tener en cuenta, ¿no? Sí, pero es importante, chicos, yo les digo que ahora si te vas a presentar ahora, porque todo es virtual, que estudies un poquito, ¿no? Sobre al puesto al que te estás presentando, sepas, te actualices un poco sobre información, ¿no? Porque el examen, si te vas a presentar, por ejemplo, yo les menciono SUNAT o a la OMPE, ¿no? El examen es con un tiempo límite, ¿no? Donde si no respondiste ya, pues perdiste esa pregunta ya, y es un punto en contra, ¿no? Entonces siempre es bueno ir repasando, ir averiguando. Anteriormente, pues antes de esta pandemia, teníamos un poco más de libertad y más de tiempo, ¿no? De poder resolver los exámenes, incluso en las entrevistas, ¿no? Teníamos más tiempo para desenvolvernos, para contar quizá alguna anécdota, ¿no? Pero si te lanzan de frente dos, tres preguntas y no sabes la respuesta de repente o no te dieron tiempo para que puedas pensar, ya fuiste, ¿no? Ya fuiste. Entonces, eso es importante que tengan en cuenta, ¿no? Y como les decía, pues existen muchas páginas ahora, ¿no? Donde enviamos intermediarias, ¿no? Donde se encargan ya de evaluar nuestro currículum, donde se encargan de evaluar con nuestra carta de presentación, de sacar nuestro test psicológico. Incluso vienen ya incorporadas estos test psicológicos y psicotécnicos, ¿no? Entonces, donde la empresa está necesitando el personal, lo único que hace es entrevistar, nada más. Entonces ya no se ocupa de los otros procesos porque uno te quita tiempo, otro también es un gasto, ¿no? Entonces, con estas empresas especializadas ya simplemente encontramos 20 para dos, tres puestos y solamente a esos nos dedicamos a entrevistar, ¿no? Entonces, hay que considerar también, chicos, que cada organización, cada empresa tiene pues sus requisitos, ¿no? De un perfil diferente, su forma de evaluación diferente. Yo conozco empresas o en la empresa donde yo trabajo, por ejemplo, no tanto pasamos por examen de conocimientos o examen psicológico, psicotécnico, no. Nosotros nos basamos, uno, al CV, nos basamos a las referencias que están ahí, sobre todo las referencias, y la entrevista, ¿no? En la entrevista sí nosotros nos tomamos nuestro tiempo para conocer un poquito más a esa persona, quizá 10, 15 minutos para conocer más a esa persona. Entonces, hay empresas que de esa manera van a realizar pues su proceso de selección, ¿no? Entonces, esas son algunas recomendaciones, chicos, para que ustedes puedan tener en cuenta. Entonces, lo que van a hacer ahora en la primera sesión también ya les había cargado es que ustedes realicen su CV, ¿no? Me imagino que ustedes ya la tienen, pero actualicen con algunas pautas que les estoy dando. Quizá por ahí hay que actualizar, hay que mejorar en el tipo de CV que ustedes quieran realizar, en el cronológico, en el inverso, por ejemplo, háganlo, pero actualicen de acuerdo a las recomendaciones que les estoy dando. Esa es la primera tarea. En esta segunda tarea, de esta segunda sesión que ahora voy a cargar al sistema, les voy a enviar unos test, son 2 o 3 test para que ustedes puedan responder, ¿ya? Esa va a ser la segunda tarea. El día domingo, que tenemos nuestra tercera sesión y prácticamente la última sesión, porque el martes ya sería la cuarta sesión, van a ustedes hacer un video, ya se van a grabar ustedes en 2 minutos, 1 minuto a 2 minutos exageradamente, y ese va a ser el examen, ojo, el examen va a ser eso. El examen va a ser que graben ustedes en 1, máximo 2 minutos, graben ustedes, hagan una presentación, ¿no? Como si estarían realizando su carta de presentación, ¿no? Que ahora es virtual. Entonces, donde ustedes puedan comentar. A ver, por ejemplo, soy una persona responsable, honesta, comprometida con el trabajo. Bueno, mi nombre es tal, ¿no? Ustedes sigan ese procedimiento. A lo mucho 1 minuto máximo, tampoco no les pido mucho. Entonces, que hagan una presentación. Ese va a ser el examen final. No les voy a preguntar qué es el currículum, qué es una entrevista, eso no les voy a preguntar. Lo que va a hacer el examen es que ustedes hagan una presentación
una carta de presentación, ¿no? Graben un video. Ese va a ser el examen, ¿ya chicos? Entonces, el día domingo nos estaríamos viendo para la tercera sesión y prácticamente la última, ¿no? Porque ya el martes, como les decía, sería el examen final. Entonces, no se olviden también, chicos, el foro, responder el día sábado, ya el foro, y enviar sus tareas. Ya ahora nada más finalizando les voy a pasar el video y también voy a subir lo que es a plataforma, la sesión y la tarea. Ya chicos, entonces hasta ahí estaríamos finalizando. Gracias, nos encontramos el día domingo 2 de la tarde. Miss. Gracias chicos, hasta el domingo. Gracias, Miss. Gracias, Miss. Gracias chicos, hasta luego. Gracias.